Buenos días, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación por Zoom de la novedad del nuevo libro de Rosa Cobo, Pornografía. Quería dar las gracias a las presentadoras, a Luisa Posada y a Anar Sastre y, como no, también a nuestra autora. Yo me voy a limitar a hacer una breve presentación de las personas que van a hablar, además de la autora. Creo que empezará Luisa, así que, bueno, Luisa es profesora titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte teoría feminista. Pertenece al Consejo del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas desde 1991 y ha sido directora del Máster de Estudios de las Mujeres, también de esa universidad. Entre el 2004 y el 2009 fue experta en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y es autora de varios libros y en el marco del feminismo filosófico ha publicado numerosos artículos, así como colaboraciones en ediciones colectivas y ha participado en múltiples cursos, seminarios y proyectos de investigación. Gracias, Luisa, por estar con nosotras, por presentar este libro de Rosa Cobo. Luego también hablará Anar Sastre, que fue presidenta del Fórum Feminista de Madrid desde el año 2015 hasta mayo de este año, del 2020, y fue nombrada Mujer Esencial por el Ayuntamiento de Tres Cantos en 2014. Gracias por acompañarnos, por acompañar a Rosa. Rosa Cobo, me imagino que todo el mundo la conoce, es profesora titular de Sociología de Género y directora de la revista de estudios feministas Atlánticas de la Universidad de A Coruña. Dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista en la misma universidad y también el máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo en la Universidad de Vic. Ha escrito muchos libros, entre sus publicaciones cabe destacar, me voy a referir solo a las últimas, las mujeres españolas y luego hacia una nueva política sexual, la prostitución en el corazón del capitalismo y la imaginación feminista. El libro del que estamos aquí presentando, de Pornografía, el placer del poder, simplemente voy a leer una frase del interior del libro que usamos en contraportada porque me parece que es muy representativa del contenido de este libro. Es un libro corto, pero es un libro muy importante, muy difícil de resumir porque caben muchísimas cosas en él. Y simplemente, bueno, pues voy a leer esta frase y luego ya voy a dar paso a Luisa y a Enar y que cerrará el acto la propia autora, Rosa. Dice así Rosa, dice, la pornografía es una realidad social que impregna la cultura contemporánea. Por eso no puede ser analizada aisladamente, cosa que no hace en el libro. Forma parte del entramado institucional y social de todas y cada una de las sociedades del siglo XXI. Como todos los fenómenos sociales, tiene una dimensión material y otra simbólica. Es práctica social y discurso, fenómeno económico y representación. Es negocio internacional y al mismo tiempo fuente inagotable de definiciones sociales sobre la sexualidad, sobre el placer, sobre el poder, sobre la masculinidad y la feminidad o sobre la mercantilización del cuerpo, entre otras muchas significaciones. Gran frase. Si te parece, Luisa, todo tuyo. Adelante, muchas gracias. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la editorial, a Ediciones B, que haya publicado este libro magnífico y, por supuesto, agradecerle a su autora, a Rosa Cobo, que lo haya escrito. A Rosa Cobo tengo que agradecerle muchas cosas más y entre las que quiero agradecerle pues tengo que confesar que una de las cosas que más me ha gustado del libro es su dedicatoria. Lo digo por lo que a mí me toca. Lo digo un poco en broma, un poco en serio, pero bueno, voy ya en serio a la presentación y lo primero es que hay que decir que hacer una presentación de un libro es siempre algo comprometido, porque hacer una presentación es tomar la palabra después de la palabra escrita para hablar sobre ella. Y eso se hace especialmente difícil cuando, como pasa en este libro, está ya casi todo dicho. Este nuevo título, Pornografía, el placer del poder, amplía lo que ya había iniciado en su libro anterior, Rosa, en la prostitución en el corazón del capitalismo. Allí también hablaba un poco de pornografía porque es inevitable referirse a la pornografía al hablar de la prostitución. Pero ahora todo lo que había sugerido en ese libro anterior, yo diría que toma aquí cuerpo discursivo. Toma cuerpo discursivo
y es objeto de un tratamiento detallado. Es un tratamiento por el cual el lector y la lectora acaba con la idea y la certeza, digamos, no solo la idea, la certeza final de haber aprendido. Por eso yo diría que el libro de Rosa es bifronte, tiene una proyección bifronte. Por un lado es un libro para aprender, es un libro de esos que hay que leer con papel y lápiz, y por otra yo creo que es un libro que es una apuesta ética por la emancipación o pensar o poder pensar en la emancipación de las condiciones de vida de las mujeres y de su desigualdad y entre ellas de su cosificación como mercancía sexual. Bueno, el libro de Rosa entra en la pornografía desde varias vertientes. Por ejemplo, establece la conexión directa entre imaginario sexual e imaginario pornográfico en su capítulo 1. Entra en el significado que tiene la pornografía para reforzar la feminidad y la masculinidad normativas, y lo hace en los capítulos 2 y 3. Diseña lo que son los nuevos imaginarios pornográficos con ese matrimonio bien avenido entre pornografía y capitalismo, y eso es lo que hace en el capítulo 4. Reconstruye el debate feminista sobre pornografía, del que ya había adelantado antes algo, como os he dicho, en la prostitución, en el corazón del capitalismo, y ahora lo amplía considerablemente en el capítulo 5, y finalmente en su último capítulo, en el capítulo 6, ella denuncia la industria del porno y la vinculación inevitable entre esa industria y la industria de la prostitución. De manera que con todas estas vertientes de análisis, como digo, nada o casi nada queda fuera de este libro a la hora de hablar del placer del poder, que es como Rosa Cobo define la pornografía ya en su título. Y con esa aparente sencillez que solo puede dar el estudio y el conocimiento profundos, Rosa además define qué es la prostitución y nos dice que es esencial analizarla desde la crítica feminista. Me voy a referir a sus palabras. Ella escribe: la pornografía es una metáfora de las relaciones de poder de los varones sobre las mujeres y nos proporciona claves indispensables para comprender el funcionamiento de las sociedades patriarcales. En este sentido, la pornografía es un objeto de estudio preferente para la teoría feminista a efectos de comprender uno de los dispositivos simbólicos que contribuyen a reorganizar la jerarquía patriarcal, pero también para entender la economía política de la industria de la explotación sexual. Bueno, si pensamos en el fenómeno de la pornografía, hay que decir que tenemos rastros de representaciones pornográficas ya desde tiempos inmemoriales. Pero yo diría que una gran expansión de la pornografía, un boom, por decirlo así, se dio con la aparición de la imprenta, porque esta invención de Gutenberg propició que los grabados y la literatura de orientación pornográfica se pudiera expandir. De hecho, tenemos un ejemplo en el siglo XVIII con los escritores libertino-pornógrafos, y entre ellos, sobre todo, el más destacado, que es el Marqués de Sade en el siglo XVIII, que sería la máxima expresión del imaginario pornográfico hasta ese momento. Además, Sade sirve para dar pie al debate feminista sobre qué es y qué no es la pornografía. Por ejemplo, una feminista radical como Andrea Dworkin dice que Sade es un pornógrafo y le llama ave de rapiña sexual, mientras otras feministas como Angela Carter entienden que en Sade hay pornografía, sí, pero que es una pornografía al servicio de la mujer. Es interesante que incluso Simone de Beauvoir se ocupa del caso de Sade, y en un estudio muy pequeñito, que está compuesto por 5 ensayos, que titula «Hay que quemar a Sade», haciendo esta pregunta, ella hace un ejercicio de tolerancia ilustrada, a mi juicio, y contesta a su pregunta que el marqués no merece la hoguera feminista. Bueno, se puede decir que otro momento decisivo de la expansión de la pornografía lo marca el auge contemporáneo de las redes sociales y sobre todo de Internet, que es parecido al gran boom que en su momento supuso, como he dicho, la imprenta. En esta sociedad informacionalista, como la ha llamado el sociólogo y hoy ministro Manuel Castells, la pornografía se ha globalizado y ha irrumpido con su imaginario en la escala planetaria. La propia autora ya lo señalaba en su título anterior, pero aquí vuelve a reafirmarlo y nos dice, y leo, por ejemplo, entre otros lugares, la globalización de la pornografía y su enorme crecimiento
tiene su origen en las políticas económicas neoliberales y en el creciente poder de las nuevas tecnologías de la información. Y añade, la pornografía no hubiese podido globalizarse y convertirse en el gran negocio internacional que es hoy sin el capitalismo informacionalista. Bueno, en ese capitalismo informacionalista sabemos que la pornografía se mueve en el mundo de la imagen, en el mundo del consumo visual. Pero aquí hay que hacer una precisión, hay que advertir que con el libro de Rosa, Pornografía, el placer del poder, estamos en otro terreno. Estamos en el terreno del pensamiento, porque esto es un libro para pensar la pornografía y pensarla para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que la globalización neoliberal apuntala las sociedades patriarcales en esa conexión que algunos autores, algunos teóricos actuales llaman ya el tardocapitalismo. Sería un tardocapitalismo en que las exigencias imparables de beneficio para unos pocos afectan significativamente a las mujeres cuando las mercantilizan en los circuitos enormemente lucrativos de la prostitución y la pornografía. Bueno, al hilo del libro de Rosa hay que hablar también de la revolución sexual de los años 60 y 70 del siglo precedente, donde se dio la discusión entre las feministas como Andrea Dworkin o Catherine MacKinnon, que declararon que hay que abolir la pornografía, se declararon abolicionistas de la pornografía porque decían que la pornografía es la teoría y la violación es la práctica, y aquellas otras que defendieron que el feminismo no debe colaborar a censurar aquello que puede contribuir al placer de la mujer, como por ejemplo defendió Carol Vance en los años 80. Como Rosa analiza, el gran problema para las feministas es que el porno, y sobre todo el porno hegemónico, el porno llamado mainstream, el dominante, reproduce un modelo de sexualidad que no resulta beneficioso para las mujeres. Es un modelo de sexualidad que está basado en la penetración, la violencia y el dominio masculinos y que se convierte en el modelo a imitar. El modelo a imitar por aquellos que visualizan estas escenas, también los hombres jóvenes y, como nos recuerda Rosa, cada vez más jóvenes, que encuentran en la pornografía la escuela de su formación sexual. La pornografía, además, como mercado y como negocio, va de la mano de la erotización de la violencia sexual contra las mujeres. En otras palabras, yo diría que la pornografía constituye un pilar fundamental de la cultura de la violación. Pero, ¿de qué hablamos al hablar de cultura de la violación? Yo creo que quien mejor lo ha definido de manera más tajante ha sido la jurista y teórica feminista norteamericana Catherine MacKinnon, cuando ella viene a decir que poder ser violada, que es una posición que no es biológica, sino que es social, es lo que define a una mujer. Bueno, decir que la pornografía es una de las vigas madre de esa cultura de la violación no es descubrir nada nuevo. Ahora bien, demostrarlo desde la precisión analítica y la profundidad de análisis, como hace este libro, es construir un entramado teórico-crítico que nos permite, como decía antes, pensar en profundidad la pornografía. Bueno, la inseparable bisagra que une pornografía y cultura de la violación ya la vio el feminismo de los años 70, por ejemplo, Susan Brown-Miller en 1975 decía que la violación es el mecanismo para perpetuar el miedo en las mujeres e intimidarlas. Y decía además que el estímulo psicológico para esa agresión era precisamente la pornografía. Esta lectura de la vinculación indisociable entre pornografía y cultura de la violación se inscribe además en una concepción de la sexualidad de y para los hombres que denunció el feminismo de los años 60 y 70 del siglo XX en la revolución sexual a la que me he referido. Ahí tenemos, por ejemplo, los estudios de Master y Johnson o el informe Hyde, cuya autora ha fallecido recientemente, que cuestionaron la sexualidad dominante y que mostraron que el camino al placer femenino estaba muy alejado de la normatividad y de las prácticas sexuales hegemónicas. Bueno, estas insuficiencias de la revolución sexual, de esa revolución sexual, por cierto, también fueron puestas de relieve por alguna teórica feminista en esos momentos, como Shulamit Firestone, que alertó sobre que esta supuesta liberación de las jóvenes
podía jugar en favor de los intereses sexuales de los hombres, y ella analizaba sobre todo el de los hombres casados. Pero bueno, lo cierto y lo que nos interesa aquí es que esa ola de apertura sexual, de la revolución sexual, favoreció también el mercado de la pornografía. Un mercado que se vio reforzado además por la aparición de la industria cada vez más creciente del vídeo, que fue una industria que vino también a reforzar la pornografía en publicaciones gráficas que ya eran veteranas, como por ejemplo el Playboy, que se lanza en 1953, o después el Penthouse en 1965. Bueno, estas publicaciones y representaciones diversas pornográficas han sido leídas desde el feminismo, y así las lee Rosa también, como violencia sexual, violencia contra las mujeres. Yo creo que una autora que lo dice con una contundencia que le es característica, de manera taxativa y tajante, y me remito de nuevo a la jurista y feminista norteamericana Catherine MacKinnon, que estaría en afinidad con esta lectura de Rosa. MacKinnon dice lo siguiente: desde el testimonio de la pornografía, lo que quieren los hombres es mujeres atadas, mujeres violentadas, mujeres torturadas, mujeres humilladas, mujeres degradadas y ultrajadas, mujeres asesinadas. Pero hay que decir que eso no se debe a una especial forma de ser de los hombres que fueran innatamente perversos. No, esto responde a un sistema que ha instituido la desigualdad estructural entre los sexos, por la que el hombre se otorga el poder y el dominio sobre la tierra, sobre todas las cosas y seres de la tierra, y entre ellos, y muy particularmente, sobre las mujeres. A la vez, y ya voy, no os preocupéis que estoy ya en la recta final, a la vez las mujeres son presentadas en la pornografía como partícipes de los deseos sexuales que allí se expresan. Dicho de otro modo, el relato pornográfico incluye la narración de que las mujeres disfrutarían realmente con lo que ese relato narra. Así, la violencia y la violación no serían tales, sino que serían también y placer para las mujeres. Esa erotización de la vida sexual cumple, a mi juicio, un doble papel. Por un lado, exculpa a los varones de los últimos escrúpulos que pudieran tener, haciendo como que las mujeres tienen un deseo coincidente con el suyo y negándoles su condición de víctimas. Y por otra parte, legitima el consumo de la pornografía, porque lo presenta como un juego erótico recíproco y no como un ejercicio de violencia sexual. Y esta es precisamente la presentación que utiliza la enorme industria de la pornografía como marca de mercado. La supuesta libertad y el supuesto placer recíproco de las partes, es decir, placer y libertad. Bueno, pues deshacer este y otros mitos es lo que se propone el título que hoy presentamos, Pornografía, el placer del poder. Y este libro de Rosa se convierte en un aliado de las mujeres. Un aliado como también lo fueron sus títulos anteriores, La prostitución en el corazón del capitalismo al que ya me he referido, o antes, Haciendo una nueva política sexual, las mujeres ante la reacción patriarcal. Yo diría que estos tres títulos componen lo que podríamos denominar una trilogía ética, porque efectivamente estos libros son un mismo ejercicio de compromiso moral y político para pensar un mundo en el que puedan mejorarse las condiciones materiales de vida de las mujeres. Pensar la pornografía y la prostitución desde un proyecto feminista de emancipación es moverse en esa dirección, es moverse en la dirección de ese proyecto de emancipación. Y ese horizonte regulativo de la acción y del pensamiento que ha guiado lo que yo diría que es esta trilogía ética, solo es susceptible de un epílogo muy resumido, muy sucinto, que consistiría simplemente en darle las gracias. Es decir, yo acabaría diciendo, gracias Rosa, y aplicando aquí las palabras de la poeta Delmira Agustini, gracias por un pensamiento inmenso que arraiga en la vida. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Gracias por Gracias. tu lectura. Bueno, pues damos paso a Enar. Bueno, estoy bastante emocionada. Voy a ver si soy capaz
de leer lo que he escrito para Rosa. La presentación de un libro feminista es siempre un esperado y necesario ritual. Es un acto que nos conecta con una liturgia de gran valor simbólico. Para la autora es la culminación de un intenso trabajo, sin duda lleno de momentos a veces difíciles. Para las amigas de la autora es una celebración, una posibilidad de poder vivir encuentros afectuosos, de reconocimiento y de sororidad feminista. Sin embargo, una vez más, esta nueva anormalidad nos exige hacer un ejercicio de tolerancia de la frustración y elaborar un duelo que supone la ausencia de los abrazos y de los afectos compartidos. Tendremos que confiar en que habrá un mañana donde la vida nos vuelva a regalar los ansiados encuentros feministas. El libro que hoy presentamos, Pornografía, placer del poder, de Rosa Cobo, es muy querido para mí, por todo el intenso recorrido emocional que he podido hacer con su autora desde que lo inició. Se quiere algo por los momentos de intensidad emocional que se comparten y también, como en este caso, por el enorme reconocimiento y cariño que tengo por Rosa. Durante la gestación del libro he podido vivir muchas alegrías y algunos sufrimientos relacionados con la toxicidad que lleva el asunto de la pornografía y que tan magníficamente analiza en el libro. Rosa Cobo hace una radiografía del sistema pornográfico. Lo que nos muestran las radiografías son las partes más duras del cuerpo. Lo sé muy bien como enfermera. El libro nos muestra una de las partes más duras del patriarcado, como es la explotación sexual de las mujeres, las violencias sexuales que tan brutalmente ofrece la industria del porno. En este sentido, Rosa afirma: el porno mainstream es una producción ideológica propia de los patriarcados más duros y que su configuración material también es una producción económica del capitalismo neoliberal. Para que podamos ver con precisión, nos muestra la realidad pornográfica con una gran lupa, que permite que podamos observar la dimensión material de la industria, los efectos perniciosos sobre el consumidor y las mujeres que son filmadas. Investiga no solo lo evidente, lo manifiesto del porno, es decir, el material gráfico sexualmente explícito que nos vende, con el fin de excitar y satisfacer el deseo masculino. Nos recuerda que el porno no es ficción, pues crea una realidad y lo hace para disciplinar a las mujeres. Con una gran lupa feminista también nos muestra lo latente, lo que oculta, lo que encierra el porno, es decir, lo que no se puede ver, lo que la industria ha normalizado, glamorizado y elevado a categoría de legítimo. Rosa somete a la industria a una serie de preguntas incómodas sobre los significados materiales y simbólicos con la pretensión de analizar críticamente las relaciones del porno y buscar los subtextos patriarcales, las propuestas misógenas que oculta y así poder desvelar el daño y sobre todo que podamos entender el significado político de la pornografía. Puedo decir que he sufrido en el transcurso de la realización del libro. Sentía mucho malestar cuando Rosa me comentaba las imágenes del visionado de los muchos vídeos que sin duda tuvo que analizar. Las potentes argumentos que podía ampliar y justificar a lo largo de los 6 capítulos del libro. Hemos compartido nuestro profundo horror al comentar las imágenes que ofrece el porno mainstream con sus escenas de extrema violencia. Una de cada 3 escenas contienen agresiones hacia mujeres, golpes, ataduras, defecaciones y asfixias. Son escenas degradantes, cosificadoras, humillantes de mujeres vejadas, engañadas, donde aparecen multipenetradas y a las que el sistema pornográfico las exige soportar inimaginables aberraciones como la práctica del bestialismo o del bukkake. La erótica de la violencia vendida como transgresión. A menudo preguntaba a Rosa cómo hacía para protegerse, para distanciarse emocionalmente, para poder soportar sin autoencendidos psíquicos el visionado de tanta violencia. Sabemos por el funcionamiento de las neuronas espejo que las personas podemos reexperimentar las emociones sin ser testigos presenciales de los hechos. Por ejemplo, al escuchar un relato de gran intensidad emocional, podemos tener visualizaciones que nos provocan las mismas sensaciones como si las estuviésemos presenciando. El mecanismo de reexperimentación lo conocemos muy bien cuando oímos las historias de mujeres que sufren violencias. Me alegré al saber que Rosa empleaba 2 estrategias de autoprotección.
Una de las estrategias, me decía, es la que tiene que ver con la reiteración de las imágenes de las películas porno, con los actos mecánicos y repetitivos centrados en los genitales y con idénticos relatos que llevan a desactivar cualquier sensación por el tedio que producen. La otra estrategia de preservación se deriva de la natural distancia que proporciona el análisis académico, es decir, poder observar y ver desde la investigación crítica del discurso. El análisis crítico del discurso es la metodología que ha utilizado para comprender el significado simbólico de los nuevos imaginarios de la pornografía y que la lleva a confirmar la hipótesis central del libro, que es que los grupos con poder económico y cultural masculinos, a través del porno, nos están proponiendo una redefinición de entender la masculinidad y la feminidad. Es decir, qué roles, qué mandatos, qué posiciones sociales debemos desempeñar los hombres y las mujeres en la sociedad del siglo XXI. El potente subtítulo del libro El placer del poder, habría que decir que sobre el placer la autora nos aclara que no le interesa hacer un análisis moral, sino político, aplicando el método de la sospecha y poniendo la mirada en el sistema capitalista para denunciar las desigualdades y argumentando con solvencia cómo el porno no tiene efectos emancipadores ni empoderantes para las mujeres, que son utilizadas, explotadas para la producción de la industria. Sobre el poder, como ya analizó en su libro sobre la prostitución, en este ensayo se vuelve a expresar con contundencia cuando dice que los grupos masculinos del porno también están vinculados a la economía semilegal y mafiosa y de este modo pretenden tener servidoras sexuales domésticas y laborales. Estos dos sistemas de economía criminal, la prostitución y la pornografía, utilizan la violencia real y simbólica como estrategia de control y así garantizan la permanencia y expansión de estos lucrativos negocios. La característica principal del porno y la prostitución, afirma Rosa, es que no hay no hay más regla que la masculina, ni más deseo que el del varón narcisista, que usa su superioridad para satisfacer deseos compulsivos de poder. Los hombres que consumen pornografía, nos alerta, se insensibilizan y por eso exigen, para poder mantener de manera constante la excitación, demandas con escenas más y más violentas y degradantes sobre las mujeres. La industria lo sabe y lo ofrece con profusión. A este tema dedica el último capítulo, donde nos recuerda que hay más de 1 billón de páginas de contenido porno en Google. De los 68 millones de consultas de cada día, el 35% las descargas son de porno. El 70% de los varones entran en las páginas web cada día. Lo más alarmante es que a diario hay 116.000 búsquedas de porno infantil. Frente a los escandalosos datos del porno, hay también reacciones y respuestas sociales, como la que se está dando en Shitstopper, que es una organización de ciudadanos anónimos que denuncia las cuentas pedófilas y tiene como objetivo obligar a los políticos a que pongan fin a la pornografía infantil y que se aprueben legislaciones que prohíban el porno en abierto. Esta es también una de las exigencias de nuestras organizaciones feministas, que siempre planteamos a los responsables políticos. En este sentido, las alegaciones que hemos hecho desde diferentes plataformas y organizaciones como el 7N sobre el anteproyecto de ley orgánica de protección infantil y adolescencia frente a la violencia, pedimos que se corrija el concepto de pornografía infantil no consentida, no autorizada, ya que ello puede abrir la posibilidad de admitir una pornografía infantil consentida. Son numerosas las investigaciones que relacionan cómo el porno violento está provocando el aumento exponencial de la violencia sexual de los grupos. Especialmente grave es lo que la pornografía está haciendo en la subjetividad de los pornófilos, que para mantener los niveles de excitación insaciables necesitan cada vez mayores estímulos violentos. En este sentido, escribe Rosa, para los pornógrafos hay una distinción entre lo presencial y lo virtual y cultivan un efecto disociativo entre su rol, su yo real y su yo virtual, como si ambos no tuvieran nada que ver entre sí.
De esta forma es como los pedófilos evitan la disonancia cognitiva y moral. Tanto los pornófilos como los pedófilos mantienen foros donde pretenden legitimar sus deseos sobre la libertad sexual y la naturalización de sus impulsos. Crean unos imaginarios que deben interpretarse como una reclamación masculina para acceder a los cuerpos de las mujeres y de las niñas con más libertad. Lo que demuestra Rosa en este ensayo es que estos varones desean legitimar y hacer en público lo que ya están haciendo en privado, abusando de las niñas y de sus entornos familiares. Las feministas deberíamos apoyar, si cabe con más fuerza, los argumentos y la información sobre los daños a la infancia para incidir y alertar a la población sobre las consecuencias de la pornografía en la subjetividad de los niños y de las niñas. Sabemos que desde los 9 años ya acceden a la red y ven porno, según los últimos datos de investigaciones del informe Save the Children. Durante el confinamiento, Rosa me iba enviando los capítulos del libro y pude aprender y disfrutar con todas las potentes ideas que se desarrollan. La lectura me permitió también poner distancia en unos momentos tristes y días convulsos por los que pasaron nuestras organizaciones. Recuerdo que dejaba para el final del día la lectura de cada capítulo y sentía que tenía entre mis manos una gran obra que me permitía aprender y gozar dolorosamente. Nosotras a lo nuestro es el nombre del grupo de WhatsApp que creamos en el confinamiento, al que Rosa alude en el libro y que tanto nos ayudó a compartir las alegrías y los miedos, las múltiples preocupaciones, las incertidumbres y lo mucho que nos reíamos también en nuestros encuentros online. Me sentí una privilegiada cuando Rosa me dijo si no me importaba correr el riesgo de presentar el libro en la librería Blanquerna. La editorial tenía, lógicamente, mucho interés en hacer un acto presencial. Lamentablemente no ha podido ser. Hace 3 años pudimos encontrarnos en ese espacio durante la presentación del libro de Rosa sobre prostitución en el corazón del capitalismo. Este libro sobre pornografía supone una continuación del anterior. Pues como muy bien señala, la pornografía es la escuela de la prostitución y ambos sistemas se retroalimentan y se complementan. En el capítulo sobre los orígenes del debate pornográfico nos recuerda que las feministas radicales han denunciado el discurso de odio, de misoginia y la cosificación del cuerpo de las mujeres. En esta línea, la filósofa Amanda Carson sostiene que en los últimos 30 años las feministas han producido un impresionante cuerpo de literatura crítica contra la pornografía, pero al mismo tiempo la industria logra cada día más aceptación. No se ha logrado dar en la diana que haga tambalear a la industria. La mayor parte de los análisis críticos de las feministas se han dirigido, por una parte, a destacar el daño y el sufrimiento asociado a la pornografía, por otra parte, a poner el foco en los derechos humanos, y por último, en la denuncia feminista radical de la pornografía como sexo. La investigación de Rosa amplía el análisis y considera la pornografía una realidad social que impregna la cultura contemporánea y que forma parte del entramado institucional y social del siglo XXI. Una de las características del relato pornográfico es el rechazo del proyecto emancipatorio del feminismo, ya que niega la igualdad y reproduce y agranda la desigualdad. Este libro señala el corazón de la industria y estoy segura que la hará tambalear. Para finalizar, quiero no solo recomendar el libro, sino insistir por qué el libro Pornografía, el placer del poder es tan decisivo, tan oportuno, tan necesario y sobre todo una fuente de argumentos para el movimiento feminista y para las que se autoperciben como feministas y, por supuesto, para todas las personas interesadas en tener argumentos válidos para desarticular el engaño que encierra la normalización del sistema pornográfico. Decía que es oportuno porque desde hace un tiempo las organizaciones feministas hemos incluido en las muy sobrecargadas agendas la explotación sexual de mujeres y niñas con las exigencias políticas de la abolición de la prostitución, el género, la prohibición de los vientres de alquiler y la pornografía. Al mismo tiempo, en los últimos años se han constituido numerosas organizaciones que centran el activismo en estos 4 ejes.
Es necesario en estos tiempos de pandemia, donde la industria se ha reactivado en pleno confinamiento. Páginas como Pornhub abren sus cuentas premium y ofrecen gratis sus contenidos de pago en varios países, entre ellos España, con el cinismo de que parte de sus beneficios se donarán para afrontar la emergencia del COVID, validando una vez más una construcción de la sexualidad masculina violenta, desprovista de empatía, carente de compromiso afectivo y de comunicación humana. El libro es un argumentario para desarrollar estrategias de poder feminista. ¿Por qué? Porque ayuda a conocer la historia y los orígenes de la pornografía, cómo se ha gestado la industria y cómo opera en el mundo capitalista. Porque desvela el poder masculino violento, lleno de privilegios patriarcales sexuales, explotando a las mujeres. Demuestra que la pornografía es incompatible con la igualdad. Analiza el placer, un placer perverso, en tanto que para obtenerlo daña a otras personas, los espectadores, los consumidores y a las propias mujeres. Construye subjetividades violentas que después se trasladan sus comportamientos sexuales con demandas aberrantes, que lo estamos viendo, a las parejas, a las mujeres y a las adolescentes, con exigencias de control y de dominio. Nos pone a pensar para poder deconstruir lo mal pensado, es decir, todo un imaginario de cultura misógina que la cultura neoliberal pornográfica nos vende como apertura, modernidad, liberación y placer. Permite conocer los mecanismos del negocio internacional e hipermillonario a costa de la explotación sexual de las mujeres más vulnerables y empobrecidas. Permite ahondar en la doble dimensión del porno, material y simbólica, de cómo nos construye el deseo, en tanto que deseamos lo que se nos propone en cada época y lugar, por los intereses misógenos. Permite explorar el mecanismo ideológico de destrucción de sentido, de empatía, para fomentar la conducta de dominio sexual. Recomienda crear categorías jurídicas que prohíban narraciones que salten la violencia y los discursos de odio misógino contra las mujeres. Reclama en el libro una coeducación igualitaria para que los deseos se asemejen y el poder y el placer sean compartidos. Nos prepara para la resistencia feminista, ofreciendo argumentos para desarticular la banalización, normalización, romantización de la pornografía. Nos ayuda a que podamos trabajar para crear un sentido común universal en la sociedad y que lleguemos a construir una sexualidad gozosa, compartida en igualdad. Ojalá que las feministas, gracias a este libro, podamos desarrollar el poder necesario para que nuestras demandas y exigencias políticas nos proporcionen el placer que siempre nos dan los logros feministas. Gracias por este libro, Rosa Cobo. Gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos podido pensar, debatir, por todo lo sufrido y disfrutado. En definitiva, por todo lo vivido juntas en estos años. Gracias por tu amistad generosa, Rosa. Oh, Rosa, muchas gracias, Enar y Luisa. Estoy impresionada por la lectura. Un libro de 205 páginas. Ya sabíamos que era un libro importante, pero muchas gracias por ayudarnos a difundir lo importante que es este libro. Rosa, no sé si te queda alguna cosa más por decir. Bueno, igual no demasiado, porque la verdad es que, bueno, yo lo primero quiero agradecerte a ti, Yolanda, y a la Ediciones B, que hayáis publicado un libro que yo nunca pensé que sería un libro fácil de publicar, y también te agradezco mucho la paciencia esa que quiere decir que la editorial pone fechas que la autora en este caso nunca cumple. Te agradezco la paciencia que has tenido conmigo. El trabajar contigo, Rosa. A Enar y a Luisa, pues bueno, les agradezco la presentación del libro, les agradezco el cariño enorme con que lo habéis hecho, os agradezco la lectura del libro y os agradezco sobre todo vuestra amistad. Creo que ha sido un poco excesivo
o bastante excesivo todo lo que habéis dicho, me emociona muchísimo y me produce un poco de tristeza esta presentación virtual. Porque lo mejor de los libros son las presentaciones, lo mejor de los libros son los encuentros. Es el tomar vinos alrededor de una mesa hablando sobre lo divino y lo humano hasta las tantas. Y eso, pues la verdad es que no lo podemos tener ahora, pero bueno, lo tendremos, me imagino que en el futuro. Habéis dicho del libro casi todo, ya me falta muy poquito por decir, pero yo voy a cumplir con mi papel. Decir que cuando no tenía yo ninguna intención de hacer de la pornografía un objeto de estudio. Vino de una forma natural. Igual que la prostitución vino de una forma natural y que yo nunca había pensado que iba a escribir ni siquiera un artículo, pues lo mismo ha ocurrido con la pornografía. Ha venido de una forma natural. Cuando se entra a investigar la explotación sexual, lo primero que aparece es la prostitución, pero lo segundo que aparece es la pornografía. De modo que tienen mucha razón Enar y Luisa, que este libro es un poco una continuación del libro anterior, del de la prostitución en el corazón del capitalismo. A mí lo que me interesa de la pornografía no es todo ese ámbito descriptivo de los relatos pornográficos. Tiene mucha razón Luisa, yo lo que quería era pensar la pornografía. Es muy difícil escribir sobre pornografía después de lo que han hecho las feministas radicales de los años 70 y de los años 80. Después de lo que ha dicho Catherine McKinnon o después de lo que ha dicho Andrea Dworkin o después de lo que ha dicho Kathleen Barry, es muy difícil decir algo sobre pornografía. Encontré un hilo que me parecía que era muy interesante, es que la pornografía verdaderamente es un magma de significaciones que tiene como pretensión instaurar un nuevo orden de designaciones sobre lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre. Y eso es lo que he intentado explicar. Fundamentalmente ha sido eso. Después, para poder explicar esto hay que explicar otras cosas, como cuáles son los imaginarios que está promocionando y que está promoviendo la pornografía. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es entender cómo la pornografía tiene un modelo de lo que tiene que ser una mujer y cómo la pornografía tiene un modelo de lo que tiene que ser un varón. Y esos modelos de lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un varón nos retrotraen a esa especie de paraíso patriarcal en el cual los varones son definidos como seres omnipotentes y narcisistas que no ven más allá de su propio deseo y que creen que cualquier cosa es posible y que las mujeres son en realidad instrumentos que están a su servicio para definirse como placer y para definirse como poder. No se puede desligar la pornografía de dos sistemas de dominio, porque en el cruce de ambos es donde se puede explicar este fenómeno social. La pornografía existe porque existen los sistemas patriarcales. Si el patriarcado no existiese, no existiría la pornografía. La pornografía es un producto hecho y consumido por varones. Y eso dota a la pornografía de poderosísimos intereses patriarcales. Pero no se puede entender tampoco la pornografía del siglo XXI sin el capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque la pornografía se nutre y alcanza su legitimidad en la filosofía que exalta los deseos individuales. Y la exaltación de los deseos individuales es uno de los núcleos de legitimación del capitalismo neoliberal. Por supuesto que hay otros muchos vínculos entre pornografía y patriarcado y entre pornografía y capitalismo neoliberal. Pero como esto es una presentación y no puedo contarlos todos, pues solamente cuento quizá esto.
La pornografía se alimenta sobre todo de dos lenguajes, del lenguaje del placer y del lenguaje del poder. En realidad, para sectores de la opinión pública, estos sectores piensan que la pornografía es placer y que la pornografía tiene que ver con la autogratificación sexual de quien está consumiendo pornografía. Pero, sin embargo, a las feministas lo que nos interesa es lo que hay detrás y lo que hay debajo de aquello que parece que es autoevidente. Lo que nos interesa no es blanquear la pornografía. Lo que nos interesa a las feministas es descifrar lo que hay debajo o detrás de la pornografía. Y lo que hay es el poder masculino. La pornografía es un instrumento más que forma parte del entramado institucional del sistema patriarcal. Los varones necesitan tener discursos y necesitan tener realidades para seguir manteniendo su hegemonía en las sociedades en las que vivimos, que son, por otra parte, todas patriarcales. Pues bien, la pornografía es importante porque contribuye a que los varones puedan mantener su hegemonía y su poder sobre las mujeres. En el epicentro de la pornografía o de la narrativa pornográfica se encuentra la sexualidad. A mí me parece que es importante explicar que la pornografía tiene que ver muy relativamente con la sexualidad, que la pornografía en realidad no habla de sexualidad, la pornografía habla de poder, aunque tiene la apariencia de hablar de sexualidad. La pornografía, afortunadamente, no encarna la sexualidad. La pornografía utiliza la sexualidad para poner en pie un orden de designaciones sobre lo masculino y sobre lo femenino. Cuando una sociedad está viviendo un momento muy intenso de cambio social, de cambio político, de cambio económico, esa sociedad, es decir, quienes tienen el poder en esa sociedad, los varones, se hacen la pregunta de cómo tienen que ser las mujeres, cómo se tiene que redefinir lo femenino para que las mujeres sean funcionales al nuevo orden económico, al nuevo orden político que se está creando. Pues bien, ahora vivimos un momento de cambio social que no podríamos haber imaginado sencillamente hace 50 años. Por supuesto que todos los historiadores y las historiadoras hablan de que se están viviendo, cuando se ponen a investigar su tiempo, explican que están viviendo un momento histórico excepcional. Todos lo son para quien pone los ojos sobre ese momento histórico, porque para eso los pone precisamente, para dar cuenta de lo nuevo, de los cambios, de las transformaciones. Pero creo que este sí es un momento mucho más excepcional que otros momentos históricos anteriores. Probablemente este momento histórico solamente se pueda comparar al que tuvo lugar a finales del XVIII y a lo largo del XIX con la Revolución Industrial. Desde aquel momento hasta ahora creo que no se habían producido unos cambios tan intensos en todos los órdenes simbólicos y materiales y no solamente en Occidente, sino que este momento histórico excepcional es un momento histórico de cambio global. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque lo que la pornografía nos proporciona, no solo la pornografía, pero sí en este caso la pornografía, es promover un nuevo modelo de feminidad que sea acorde con este momento histórico que estamos viviendo y con esta nueva sociedad que se está creando. Se está creando una sociedad en la que el volumen de trabajadores y de trabajadoras cualificadas y cualificados es ínfimo y en el que el conjunto de trabajadoras, sobre todo trabajadoras en mayor medida que trabajadores radicalmente precarizados, es inmenso. Bueno, pues es aquí, en esta segregación del mercado laboral, por llamarlo de esta manera, porque me resulta hasta difícil hablar de mercado laboral cuando se piensa en las trabajadoras de las maquilas, por poner un ejemplo, es en esta segregación del mercado laboral donde la pornografía está
proponiendo a la conciencia de nuestra época que un grupo no muy grande, pero cada vez más grande, de mujeres se conviertan en servidoras sexuales y en servidoras reproductivas. Los sectores más duros del sistema patriarcal quieren hacer de la pornografía y de la prostitución, quieren hacer que sea un trabajo, que forme parte del mercado laboral. Bueno, pues la pornografía está contribuyendo a, podríamos decir, está contribuyendo a definir a las mujeres como servidoras sexuales, ya ni siquiera como trabajadoras, sino como servidoras sexuales. Está intentando que la sexualidad se convierta en un segmento importante del mercado laboral. Para que esta propuesta tenga algún apoyo, para que esta propuesta pueda fructificar, se necesita institucionalizar la pornografía e institucionalizar la prostitución. Y la pornografía, como cualquier fenómeno social, solamente se puede institucionalizar si cuenta con apoyos que son muy importantes. ¿Cuáles? En primer lugar, el apoyo del mercado. El mercado está entregado a la prostitución y a la pornografía. Y dentro del mercado, particularmente, las economías ilegales, que son fundamentales para los procesos de acumulación capitalista. No solamente el mercado, también el Estado. Si el Estado no hiciese que este discurso de odio, que es la pornografía, fuese legal, no estaría apoyando y proponiendo y prestando apoyo institucional a la pornografía. Pero la pornografía no sería defendida con tanto calor y con tanta pasión en la opinión pública si no hubiese segmentos de la alta y de la baja cultura, segmentos académicos que la defienden como un acto de libertad de expresión y como parte de la libertad sexual. Por lo tanto, la pornografía tiene muchos apoyos, los que son explícitos y los que son menos explícitos. Unos y otros hacen posible que las mujeres sean presentadas a la conciencia de nuestra época como servidoras sexuales, igual que los vientres de alquiler las están promocionando como servidoras reproductivas, igual que las maquilas las están promocionando como servidoras laborales, igual que los sectores económicos dominantes las tratan de promocionar como servidoras domésticas. ¿Qué es lo que este nuevo orden de designaciones de lo masculino y de lo femenino, cómo definen a las mujeres? Las mujeres en los relatos pornográficos son definidas como más próximas al mundo animal que al mundo humano. Son en realidad solo y exclusivamente seres sexuales. Se les destituye de su capacidad de ser sujetos, se les priva de su subjetividad y finalmente se convierten solamente en seres hipersexualizados que están al servicio del poder y del narcisismo masculino, sin ninguna otra característica. Para decirlo de otra forma, las mujeres en la pornografía son definidas como la insignificancia, como el no ser. En la pornografía las mujeres no son nada porque son para otros, son para los varones. Esto significa que en el disco duro del sistema patriarcal existe un modelo de que las mujeres podemos no ser nada y debemos no ser nada en la medida en que solamente tenemos que ser para los varones. Por supuesto que esto forma parte del ideario patriarcal. El problema es que en la pornografía, en la prostitución, en la industria de los vientres de alquiler, este no ser nada más que seres sexuales y reproductivos se radicaliza hasta extremos que sencillamente hace 50 años ni siquiera podíamos imaginar.
cómo son definidos los varones, cómo quieren estos sectores radicales del sistema patriarcal que sean los varones en esta sociedad que se está creando. Los varones aparecen en los relatos pornográficos como seres agresivos, como seres violentos, pero sobre todo como individuos que pueden desempeñar un papel de ser, más que un papel, como seres omnipotentes. La pornografía les proporciona un espacio simbólico en el cual ellos pueden hacer todo y hacer que sus deseos se conviertan en realidad. Para que los deseos de los varones se conviertan en realidad, para que sus deseos sexuales y de poder se conviertan en realidad, las mujeres no tienen que ser nada. Tienen que ser solamente dos cosas. En primer lugar, tienen que ser objetos, carentes de sentimientos, carentes de deseos, carentes de subjetividad, carentes de racionalidad. Solamente tienen que ser eso. Y en segundo lugar, aparece el capitalismo neoliberal para hacer que esos objetos que ha construido el sistema patriarcal, o que trata de construir, el capitalismo neoliberal lo convierte en mercancía. Y eso es lo que es la industria de la explotación sexual. Un ejercicio, y particularmente en este caso la pornografía, un ejercicio radical de objetualización y de hipersexualización de las mujeres para uso sexual de los varones. La pornografía llega tan lejos en la conversión de las mujeres en seres sexuales al servicio del placer y del poder masculino, que creo que no es nada aventurado señalar que la pornografía encierra un mensaje radical de aniquilación de lo femenino. En los varones, en la pornografía, hay una afirmación radical de la soberanía del deseo masculino. La pornografía se podría decir que es esto, una afirmación de la soberanía del deseo masculino y una negación radical de cualquier posibilidad o exploración del deseo femenino. Por eso, precisamente por eso, es por lo que el feminismo, la teoría feminista, ha hecho de la pornografía un objeto preferente de estudio. Y es por esto por lo que yo creo que la izquierda en su conjunto debe entender que la pornografía destruye cualquier proyecto político emancipatorio. No solamente cualquier proyecto político emancipatorio de las mujeres, sino cualquier proyecto político emancipatorio. Nos aparta de la racionalidad, nos aparta de la reciprocidad, nos aparta de la posibilidad de un sexo compartido y vivido en la intimidad, y nos devuelve al terreno de que cualquier deseo, si puede ser pagado, es legítimo. Nos devuelve a la idea de que es posible y deseable el establecimiento de relaciones jerárquicas en las que unos individuos tienen poder y a otros se les provee de poder. Pero me parece importante señalar que en la pornografía hay una propuesta de borrar la humanidad de las mujeres. Si no, porque la humanidad tiene que ver con la racionalidad, porque la humanidad tiene que ver con la posibilidad de construir proyectos autónomos, con no negarse a sí mismo. Todo esto es lo que hace la pornografía. Voy a terminar diciendo algo que había dicho Enar, que yo trato de explicarlo en el libro, y es cómo la pornografía no solamente pone en pie un nuevo orden de designaciones de lo masculino y de lo femenino, sino que para que ese nuevo orden de designaciones se pueda articular, va a elaborar nuevos imaginarios. Entre ellos quiero destacar dos. Uno del que hablaba Luisa,
hay una exaltación de la cultura de la violación hasta extremos insólitos en la pornografía, pero sobre todo hay y el imaginario del incesto lo pone de manifiesto, hay un deseo masculino de vivir la sexualidad, es decir, la explotación sexual de las mujeres sin ningún tipo de límite. Aquello que hacían en privado, abusos a las niñas, a las adolescentes, abusos a las esposas o compañeras, abusos en las habitaciones de los prostíbulos, eso que se vivía en cierto silencio porque estaba socialmente penalizado. La pornografía sirve para enviar el mensaje de que aquellos que vivían en la intimidad, aquellos que vivían en lo privado, quieren vivirlo en lo público. No quieren ningún límite, no quieren fronteras, quieren poder no privarse de ninguno de los deseos no legítimos que tienen. Ya para terminar, ahora ya de verdad, decir dos cosas. La primera es que la pornografía es una gran metáfora de las relaciones de poder de los varones sobre las mujeres. Eso que vivimos diariamente en nuestras vidas, eso que vivimos diariamente en nuestros cuerpos de formas que son muy distintas, en la pornografía alcanza unos niveles inmensos, pero con la idea que se nos vende en la opinión pública, que nos vende la industria, de que la pornografía es solamente ficción, como es el cine. Pero en el cine, por cierto, no hay penetraciones. Y sin embargo, en la pornografía sí. No hay golpes en el cine, pero sí lo hay en la pornografía. De modo que no es ficción, es prostitución filmada, es violencia. En segundo lugar, es importante señalar que la pornografía es incompatible con cualquier idea, ni débil ni fuerte, ni de igualdad ni de libertad. La pornografía socava la libertad de las mujeres. La pornografía socava y es incompatible con cualquier proyecto de igualdad. Y en tercer lugar, me gustaría decir que la pornografía puede ser entendida como una de las grandes distopías que ofrece el sistema patriarcal a la conciencia de nuestra época y que además lo hace como si fuese una conquista colectiva de libertad. Sin embargo, la pornografía no es una conquista colectiva de libertad ni para las mujeres ni para los varones. Es más bien un golpe simbólico a la libertad de las mujeres porque las expropia sus cuerpos. Solamente quería daros las gracias, Luisa, Enar, por vuestras presentaciones excesivas y cariñosas, y muchísimas gracias también a Yolanda por haber publicado este libro. Bueno, muchísimas gracias a las tres, gracias Rosa, gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, en nombre de Penguin Random House. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Espero que este libro lo lean muchísimas personas, puesto que es importante y puesto que ya lo dice también Rosa en el libro, la pornografía no es ficción, la pornografía crea realidad y nos tenemos que proteger de esa realidad. Así que muchísimas gracias a todas. Muy bien, muchas gracias a vosotras, Yolanda. Gracias.